Hola, ¿qué tal amigos? Lo prometido es deuda. Habíamos quedado compartir sobre el tema de las dos imágenes opuestas, la imagen del hombre en Dios y la imagen del hombre sin Dios. Y estábamos compartiendo en Daniel capítulo 2 del 31 al 35, donde Dios le revela al profeta Daniel acerca de en la imagen de Nabucodonosor una figura de el hombre sin Dios, aunque, ¿verdad?, tradicionalmente se ha entendido esto solamente como el gobierno de Babilonia, pero cuando lo identificamos a la luz del libro de Revelación, entendemos que el Señor nos hablaba de una humanidad sin Dios y una humanidad con Dios. Y dice así el pasaje que comienza en el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. También entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y cuando los levantó el viento, nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Comenzamos viendo, ¿verdad?, que se le atribuyen unas características a la imagen de Nabucodonosor que cuando nosotros analizamos a profundidad en las escrituras, todas estas descripciones tienen un significado en el hombre. Por ejemplo, cuando nos habla de que la imagen de Nabucodonosor era muy grande y alta, ¿verdad?, nos habla de la arrogancia, de la altivez, de la soberbia. Cuando nos dice que la imagen era de gloria muy sublime, nos está hablando de que hay ¿verdad?, un concepto superior y redundante. Son fragmentos de desechos que quedan, ¿verdad?, en la mente del hombre. Entonces, cuando nos dice que está en pie delante de ti, nos habla de que se opone, esta imagen se opone a la imagen de Dios, o sea, a sí mismo, se opone a Dios mismo. Luego también nos habla que su aspecto era terrible, es decir, esta imagen causa miedo, espanto, provoca también en el significado literal arrastrarse como serpiente, escabullirse de Dios, es decir, esta imagen causa que los hombres se escabullan, ¿verdad?, y huyan, escapen. También nos dice que la cabeza era de oro fino, nos habla de pensamientos altivos, arrogantes, palabras contra Dios. ¿Por qué? Porque el oro es figura en las escrituras de lo divino, de la deidad, y cuando nos muestra que solamente la cabeza era de oro, nos está hablando de esos pensamientos arrogantes que se creen Dios, que se creen más altos que Dios.
y por lo tanto por eso es que el resto de su cuerpo no es del mismo material. Entonces también nos habla de que sus pechos y sus brazos son plata. La plata nos habla de la justicia cuando nos habla de Dios, ¿verdad? El Señor nos otorgó su justicia, pero cuando nos dice que la imagen de Nabucodonosor solamente tiene los pechos de plata, es figura de la justicia propia del hombre, una justicia que no procede de Dios, sino que procede de nuestros propios conceptos, de nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Y son pensamientos que se oponen a Dios. Entonces también nos dice que el vientre y los muslos son de metal, o sea, es una mezcla los procesos espirituales que producen un poder oculto, ¿verdad? Porque el Señor nos habla del oro, ¿verdad? Como la naturaleza divina, como ya dijimos. Por lo tanto, cuando hay un metal que no es claro su material, nos está hablando de hierro, ¿verdad? El hierro es figura de violencia en las escrituras, de fuerza humana. Entonces, habla también de engendrar el pecado como un poder superior a Dios. Nos habla de engendrar el pecado como un poder superior a Dios. También nos habla de las piernas de hierro, producto de la violencia como la justicia en el caminar de la humanidad sobre esta tierra. Es decir, cuando nuestros pies son de hierro, nos movemos a través de violencia, de injusticia, ¿verdad? Sobre esta tierra. Por eso el Señor, cuando habló con Pedro en aquella ocasión, que le dijo, Pedro, es necesario que yo te lave los pies. ¿Por qué? Porque era figura de que nuestro caminar por este mundo nos llena los pies de polvo, que habla de la justicia propia del hombre. Y entonces, pues Pedro le contesta a Jesús, no, pues lávame todo el cuerpo. Y él le dijo, no, solamente los pies, ¿verdad? Porque era figura de humildad, o sea, no podemos nosotros, más allá de la medida que Dios nos provee a nosotros, ir de un extremo a otro, sino que nosotros somos exactos, somos o procuramos el balance perfecto que Dios establece a nuestras vidas, y cualquier traspaso del hombre al lineamiento divino, es decir, si nos traspasamos cualquier medida de Dios, ya entonces terminamos en una justicia propia que está lejos de Dios. No es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, cuando finalmente describe los pies de esta imagen en parte de hierro y en parte de barro, habla como la justicia humana, como ya venimos hablando, nuestra propia justicia, es decir, viene a ser parte de la naturaleza de la propia humanidad. La violencia comienza a ser la humanidad con una naturaleza en esa violencia y en esencia diferente y opuesta a la justicia de Dios. Entonces, en vez de nosotros ser transformados como humanidad, ¿verdad? Que habla, el barro nos habla del hombre, de la humanidad. Entonces, cuando se mezcla con el hierro, es una esencia en el hombre mezclada con la violencia. Y fíjese que violencia no es solamente una cuestión de ser destructivo, hostil, como físicamente, externamente, sino que en las escrituras la palabra violencia nos habla de una naturaleza corrupta. Es decir, la violencia se expresa en una generación que se había corrompido, una generación que era perversa. Y entonces de eso se trata cuando la justicia de Dios trata con el ser humano. Es para poner en nosotros la naturaleza de Dios, una naturaleza limpia, una naturaleza que procede del Espíritu.
y una humanidad que pueda emerger con Dios, no así contrario a esta imagen que nos hablaba de cómo emergería una humanidad que no tendría en su esencia a Dios. Entonces, claro, ¿verdad? Que tenemos que comprender nosotros que Dios hace una convergencia, hace una comparación de esta imagen de falsa, esta imagen equivocada, con la imagen que tiene que tener el hombre, la imagen del Mesías, la imagen de Cristo en él. Entonces, en la imagen de Cristo, dice la palabra, cuando se iba a aparecer Cristo, ¿verdad? Para edificar ese plan en nosotros, dice que cuando Simeón recibió aquella criatura que era Jesucristo, dijo, este niño será luz de revelación para los gentiles y gloria para su pueblo Israel. También anunciando a través de Juan el Bautista, que era el predecesor del ministerio de Jesús, nos dijo, todo valle sea alzado y todo monte sea allanado. Es decir, en la imagen de Cristo, Dios desea que toda soberbia, toda arrogancia, toda altivez del hombre sea erradicada por completo. Cuando nos dice que todo monte sea allanado, pero también cuando nos dice que el valle, es decir, todo lo que es de Dios, todo lo que está con una imagen divina del hombre, tiene que ser levantado, pero entonces no puede ser levantado si la soberbia del hombre es reducida a ceniza, si la soberbia del hombre es terminada. De eso se trata cuando la Escritura nos habla de que toda isla y todo monte se removió de su lugar. Es una comparación espiritual. Los hombres como islas, los hombres aislados, los hombres con su propio concepto de arrogancia, de altivez, de soberbia. Entonces los montes son lugares altos, ¿verdad? Como los hombres confían en su propia fuerza, entonces esos montes Dios los remueve. Es decir, los vacíos del hombre se llenan con Cristo y la soberbia, la arrogancia y la altivez es removida. Entonces es preciso que se remuevan por medio de Cristo, porque a través de Él nosotros aprendemos a ser mansos y humildes de corazón. Como dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, lo que implica que la humildad procede de Cristo. La humildad no procede por lo que nos hayan enseñado nuestros padres, por lo que aprendimos de otras personas, sino que la humildad es una imagen y es una naturaleza que procede del corazón de Cristo, y solamente a través de Cristo nosotros podemos adquirir la humildad, como nos dice la Escritura. Por eso Él lo dijo, aprendan de mí, no aprendan de otra persona, no aprendan ni de sus padres ni de sus familiares, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces se instaura en nuestro ser interior esa esencia, esa naturaleza que procede del corazón de Cristo y se manifiesta con evidencia externa, ¿verdad? Solamente esa esencia, esa naturaleza procede de Cristo, es una acción concreta que procede de la intención correcta. Entonces, mientras la estatua de Nabucodonosor como figura del hombre sin Dios se opone a la imagen de Dios en nosotros mismos, o es nosotros mismos exaltados sobre nuestro propio yo, y sobre todo, en cambio, el trono de Dios se revela como uno solo sentado. Fíjese la contradicción, la oposición. La imagen de Nabucodonosor estaba parada, ¿verdad? Parada frente, ¿verdad? A Dios mismo, ¿sabes? Es decir, desafiante hacia Dios. Sin embargo,
Dios nos muestra su imagen, la imagen de Cristo mismo en un trono sentado, es decir, la confianza, la posición de Cristo es una posición que no puede ser quebrantada, no puede ser desafiada por nadie. Dios está sentado en su trono, Dios está confiado, Dios es sobre todos, es lo que significa, ¿verdad? Es solo uno sentado en el trono como máximo gobernante del universo y nosotros de pie ante el trono. Es decir, si Dios está sentado en lo invisible, entonces todos los hombres que se presentan delante del trono de Dios con una actitud de humildad, con una actitud de obedecer a su corazón, de obedecer una naturaleza. No se está hablando de reglas, sino se está hablando de un fruto que es la esencia, es la fuente misma de la vida. Es decir, imagínese si un árbol quisiera negar su propia existencia, quisiera negar su propia fuente, ¿verdad? Y no dar fruto, ese árbol moriría, ese árbol se secaría, ese árbol dejaría de ser. Pero estamos hablando de una ley de vida, estamos hablando de una fuente que produce fruto y que produce vida. No estamos hablando de una fuente que produce muerte. Por eso cuando el hombre va en oposición a Dios, lo que produce es muerte, una muerte eterna. Pero cuando el hombre va de acuerdo a la fuente de vida, que es producir el fruto de Dios, que es producir la vida de Dios, entonces todo lo que produce es vida eterna. La misma vida que el Señor nos prometió, porque esta es la vida eterna. La gente piensa en inmortalidad, pero la palabra del Señor lo que nos dice es que esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Jesucristo su Hijo. La vida eterna es conocer a Dios, la vida eterna es conocer a su Hijo. Entonces, es decir, Cristo solo gobierna en su trono. Y la actitud de pie de la humanidad es que mientras nosotros vamos en obediencia a Dios, entonces vamos a estar nosotros parados en la tierra, nosotros de pie, nosotros con la autoridad de Dios, nosotros haciendo retroceder la muerte, haciendo retroceder, ¿verdad?, la oscuridad, porque cuando los hombres dejan que el Señor en sus corazones siga sentado en su trono, entonces nosotros externamente podemos estar de pie, podemos estar en una actitud de autoridad espiritual, de ver cómo los principios de Dios se llevan a cabo, se cumplen en la vida externa. Por eso es que la vida de Dios no es solamente una vida invisible, es una vida visible también. Entonces nosotros tenemos la posición gobernante de Cristo establecida en la humanidad. La sublimación de Dios en el hombre, es decir, esa impresión que Dios hace en nosotros, ese plasmar de su esencia en nosotros, es de la forma en la que Dios graba, imprime, satura nuestro ser con la imagen de Cristo mismo, para luego entonces nos expresarse en una multitud que es su pueblo, ¿verdad?, todos los que le sirven de pie ante el trono. Es decir, mientras que en la imagen de la oscuridad el máximo gobernante está de pie y los otros que se arrastren, en la imagen de Cristo es al revés. Él está sentado en su trono para que nosotros podamos estar de pie en la vida. Entonces esto expresa que la posición de Cristo firmemente en la tierra, Dios por eso nos ha hecho reyes y sacerdotes juntamente con Él. El gobierno de Cristo no es que Dios es un narcisista y necesita que todo el mundo le adore porque Él es el más importante. No, Él ya venció y porque Él venció ahora nos da toda su autoridad, todo su gobierno, todo su poder, para que también nosotros venzamos en la vida, para que también nosotros seamos reyes y sacerdotes en vida. Por eso es que dice la palabra que Él
Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él compartió su gobierno, Él compartió su autoridad con la humanidad, pero necesita que la humanidad responda a su corazón. Entonces, es así que entonces Él expresa la posición de Cristo firmemente a través de nosotros en la tierra, mientras Dios en Cristo y Cristo en Dios descansa en los lugares invisibles ya sentado, porque Él ya venció y nos dio toda su autoridad para que nosotros la expresemos en la tierra. El aspecto de la imagen de Cristo en su esencia es un fuego que continuamente arde y nunca se apaga. El Cristo, el Mesías en nosotros, es una conciencia, ¿verdad?, diferente a como es la cabeza de la imagen de Nabucodonosor, que es la imagen de un hombre sin Dios, con pensamientos altivos, con pensamientos soberbios, con pensamientos arrogantes. Los que tenemos la mente de Cristo, los que tenemos a Cristo como cabeza, tenemos una conciencia que no para de cambiar la composición química espiritual del ser humano con su poder para producir conciencias limpias en nosotros, para producir la justicia viva de Dios en el hombre. Es decir, en esto pensamos, dice la palabra, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo santo, en lo que hay virtud alguna. En esto pensamos. Entonces nuestras mentes atraen la vida de Dios. Nuestras mentes son un imán, son una fuente para atraer todo lo que edifica esa vida de Dios en nuestra forma visible. Entonces, es decir, la justicia nace en el interior del hombre por medio de la acción, de la conciencia que Dios pone en nosotros de Él, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cerebro. Es decir, es traspasada por medio de Cristo a la conciencia del hombre, y una vez la justicia se instala en nuestro interior como el sistema operativo divino, entonces produce en nosotros las obras de justicia como una evidencia externa, ¿verdad? Y da a luz. Y el dar a luz de Cristo en nosotros, es decir, produce a Cristo, produce la formación de Cristo en nosotros, produce el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y dice la palabra que el fruto del Espíritu es en toda paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, paz. Todas esas cosas, todas esas características describen en nosotros lo que es la naturaleza de Dios. Arde porque transforma, el fuego de Dios arde en nosotros, porque transforma continuamente y no se apaga, porque ilumina en las tinieblas y no para de exhibir esa justicia como la luz, dice. Y su derecho, Dios exhibe su derecho como el mediodía, como cuando el sol está en pleno esplendor en el mediodía su luz, así Dios hace exhibir su justicia en sus hijos. Por eso lo que Él llama su santidad, lo que Él llama su rectitud, lo que Él llama su justicia, es hermosa porque es la imagen de Cristo. Pero la imagen del hombre sin Dios es terrible y espantosa. Por eso nos da énfasis en eso, como esa imagen es terrible, es espantosa, da miedo. En cambio, la imagen del Cordero, la imagen de Cristo, la imagen del Hijo de Dios en nosotros es hermosa, ¿verdad? Es bella, ¿verdad? Por eso la Escritura nos describe, ¿verdad?, que nosotros contemplemos la hermosura de su santidad. La santidad no es solo para Dios. La santidad es porque Él nos dice en su palabra, sean santos como yo soy santo. Y esto es imposible para el hombre, pero dice Él, pero para Dios todo es posible, porque no se trata de obediencia a reglas muertas,
Se trata de colaborar con Dios para que su naturaleza nazca en nosotros. Es una naturaleza, es una esencia que comienza por dentro. Por eso no se trata con fuerza humana, no se trata con esfuerzo humano, se trata de que nosotros podamos tener la mente de Dios, nosotros podamos meditar en el valor que se encuentra en el Espíritu de Dios. Y mientras nosotros meditamos en el Espíritu de Dios, nosotros meditamos en la esencia de Dios, algo comienza a cambiar en nuestro interior. No procede de nosotros, es como la luz, ¿verdad? Aún las leyes de termodinámica dicen que la luz ni se crea ni se destruye. Es decir, la luz no puede ser creada ni puede ser destruida, porque la luz en esencia es una proyección de Dios mismo. Es decir, la gente piensa que la luz de la creación viene a través de la luna y el sol, pero es clara la palabra que cuando nos dijo que en el cuarto día de la creación fue creada la luna, el sol y la luna, pero desde el primer día Dios lo que dijo fue, sea la luz. Es decir, la luz no fue creada, la luz fue un resplandor que salió de Dios mismo. Es decir, un cuerpo material puede proyectar la luz, pero la luz no fue creada por nadie. La luz es Dios mismo. La luz es Dios. Y entonces, por lo tanto, todos los cuerpos celestes solamente proyectan una imagen de la luz verdadera. Por lo tanto, no tienen toda la luz que el Señor quiere que nosotros proyectemos, procede de Él, es la fuente de la luz. Es decir, entonces, que Dios no desea que el hombre se arrastre en esta tierra. Dios no desea que nos arrastremos como serpientes. Ese fue el deseo de la serpiente. Dios desea que nosotros caminemos en esta tierra de pie ante el trono. Dios quiere que estemos de pie ante el trono, ante la majestad de su trono. Es decir, allí cuando nosotros llegamos al trono, podemos llegar por su luz a causa del pecado de nuestras vidas postrados, pero cuando la luz de Dios resplandece en nosotros, es para ponernos nuevos ropajes, es para ponernos anillo nuevo, es para ponernos calzado nuevo y es para ponernos de pie ante el trono como hijos suyos, con un título real, ¿verdad? Con un título de un reino que no es de este mundo, un reino que sobrepasa este mundo. Por tanto, el trono de Dios hace al hombre estar de pie y aplastar la serpiente. Por eso dice que Dios iba a poner enemistad entre la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente del Hijo de Dios. Y la simiente de la serpiente nos atacaría en el talón del pie, pero nosotros aplastaríamos su cabeza con nuestro talón. Por eso somos el linaje de Cristo, ¿verdad? Siempre, mientras nosotros procuremos ser hijos de Dios, tendremos un pie para aplastar la cabeza de la serpiente. Y entonces la imagen de Babilonia está de pie. ¿Por qué? Porque es un reino corrupto, es un reino oscuro que lo que quiere es mantener la humanidad arrastrada, mantener la humanidad como serpiente, sirviendo a Satanás, sirviendo al rey oscuro, ¿verdad? Al enemigo de Dios. Pero no es el propósito de Dios. No fuiste para caminar arrastrado, fuiste para caminar de pie ante el trono de Dios. Y por eso es que la serpiente quiere que los hombres se arrastren como ella, porque eso fue lo que le tocó a Lucero tras rebelarse contra el trono de Dios, arrastrarse
todos los días de tu vida. Por eso la maldición no fue sobre un animal, sino que en hebreo dice la escritura, ¿verdad?, que aquel ser, ¿verdad?, que era un serafín, un querubín protector, fue al que Dios dijo: te arrastrarás todos los días de tu vida y polvo comerás. Por eso Él quiere devorarte. Él quiere devorar el polvo, porque el polvo viene a ser un hombre sin Dios, un hombre que perdió la imagen de la gloria de Dios. Por tanto, todo aquel hombre, mujer, toda aquella humanidad que está sin Dios, la serpiente lo puede comer, pero no así los hijos de Dios. Los hijos de Dios son luz que la serpiente no puede devorar, que la serpiente no puede comer. Por tanto, es necesario que tú entiendas que por eso es que la serpiente quiere que tú te arrastres todos los días de tu vida para poder devorarte, para poder comerte, porque fue la maldición que Dios le lanzó sobre ella a causa de poner esa semilla de la rebelión también en la humanidad. Entonces la imagen de Cristo es ese oro eterno, es ese oro puro, refulgente. Es no solamente la cabeza de oro, sino todo el ser de cada hijo de Dios de oro puro. Por eso Dios le mostró al apóstol Juan la ciudad de Dios, que es Dios con sus hijos, Dios con la humanidad. Es una ciudad de oro puro, llena de piedras preciosas, porque ahí está la naturaleza del Cordero. Aquellos que han respondido al llamado de Dios. No es un llamado humano, es un llamado que el Cordero, el Creador nuestro, nos ha hecho para que nosotros respondamos a su corazón y podamos tener una imagen de oro puro y piedras preciosas, que es la naturaleza espiritual que podemos tener en Cristo. Es decir, no solo Cristo quiere que nosotros pensemos en la grandeza de Dios, sino que lleguemos a tener la mente que Dios tiene y la naturaleza de oro que Dios tiene. Todo el cuerpo de Dios también puede venir a ser Cristo. Por eso Él llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. El cuerpo, porque el cuerpo puede disfrutar, puede accesar a la sabiduría que está en la mente de Dios, puede accesar al conocimiento de Dios en el Hijo, y puede ser ese Hijo de Dios también manifestado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos al Padre eterno. Es decir, la redención no procede del corazón del hombre. No podemos tener un pecho de plata sin Cristo, ¿verdad?, con el resto de materiales. Por eso la imagen de Nabucodonosor es una mentalidad fracturada en el hombre de diferentes materiales que no concuerdan, que no pueden ligarse. Mas, sin embargo, la naturaleza de Cristo es una naturaleza íntegra, verdadera, que tiene un mismo material en todo su ser. Mientras el hombre entonces tiene diferentes materiales en la imagen de su composición, tendrá almas fracturadas, tendrá diferentes problemas y traumas en su vida, porque la redención no procede del corazón del hombre o de la oposición a Dios. La redención, que es la plata, procede del corazón de Dios. Cristo fue el único que pudo traer la justicia verdadera al hombre. Solo el orden de Dios puede mantener el universo en correcta perfección, en una obra completa. La obra consumada de Cristo no se trata de un equilibrio o de un balance entre lo bueno y lo malo en el universo, no, sino que se trata de remover por completo ese sistema de lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para poner el árbol de la vida, porque el árbol de Dios
se representa en la vida verdadera, en la fuente de vida. Dios no te pone esa fragmentación entre lo bueno y lo malo, no. Dios pone en ti la vida verdadera, todo lo que produce vida en nosotros. Esto se trata de lo que es Cristo en el hombre. Esto se trata de lo que es Cristo en el universo. Y esto se trata de lo que es Cristo en todo el ámbito de toda la creación. Entonces es preciso que nosotros entendamos que hay que cortar y echar al fuego ese árbol equivocado, ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Las hojas de higuera debemos despojarnos de ellas. Las hojas de la religión, para poder entrar al reino de Dios, al gobierno, que es un gobierno divino. El gobierno de Cristo no es religión, se trata de una vida diferente. Y el almendro, ¿verdad?, que también se representa como ese árbol, como esa fuente de vida de Dios, que el almendro vuelva a fructificar, así como hizo la vara de Aarón, que reverdeció, aún estando fuera del árbol, porque Dios y su presencia es lo que da vida a lo muerto del hombre. Entonces, vuelva la vida a producir su fruto superabundante en el universo. Ese es el propósito de Dios. Entonces, el vientre y muslos del Mesías es diferente a la imagen de Nabucodonosor, el que gobierna sobre todos los reinos del hombre en sus 7 dimensiones y señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Fíjese que en todo momento el reino de Dios muestra su verdadera esencia, su verdadera naturaleza, porque el reino de Dios es lo único que gobierna sobre todo lo que se arrastra. No hay raza de hombre, pez, reptil, anfibio que el sistema de las tinieblas opere sobre el que Cristo no pueda penetrar y gobernar desde adentro hacia afuera, pueda vencer esa oscuridad, pueda vencer la maldad, pueda vencer esa violencia, pueda acabar con esa corrupción. No hay corrupción demoníaca que operando desde las regiones de oscuridad celeste para ejercer el gobierno sobre el hombre, sobre la que Cristo, ¿verdad?, como dice que Él gobierna sobre toda ave, sobre la que Cristo no pueda vencer y gobernar con su rostro de águila, con su rostro de león. Por eso en la naturaleza de Dios se ven las 4 caras en los querubines como la imagen de Cristo, el águila como el rey sobre las aves, el león sobre el rey de las bestias y el hombre, ¿verdad?, como la creación, la corona de la creación, ¿verdad?, de seres. Y el búfalo también como esos animales de carga, como el más fuerte de todos. Y entonces no hay otra naturaleza sobre la cual se pueda vencer las tinieblas, sino la imagen de Cristo, el reino de Cristo. Y los que esperan con alas, dice la palabra, que los que esperan en Él levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, con las alas de Cristo nosotros podemos llegar más allá. Podemos más allá que la fuerza del hombre. Es la fuerza de Dios. Por eso el Señor dijo que cuando su pueblo iba contra los ejércitos enemigos, dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Es decir, con su espíritu era que el pueblo de Dios vencía cada batalla, vencía la guerra, vencía a todos los enemigos de Dios.
con evidencias de la justicia y la redención de Dios sobre la tierra. Entonces las 7 dimensiones celestiales sobre las cuales Cristo gobierna en el hombre por medio de la iglesia son poder, que habla de la legalidad y lo natural, las riquezas, que habla sobre bienes y recursos, la sabiduría, sobre ciencia e inteligencia, la fortaleza, sobre las obras de justicia, sobre la seguridad y la protección que Dios ofrece, la honra, es todo honor y toda recompensa proviene de Dios, la gloria, que es conocerle y darle a conocer, y la alabanza, que es una delicia nuestra, delicia mutua entre Dios y el hombre. Dios nos disfruta y nosotros lo disfrutamos a Él. Un agradecimiento recíproco. Y también están las piernas del Mesías, que diferente a la imagen, ¿verdad?, de Nabucodonosor, que habla de barro cocido con hierro, en Cantares 5:15 nos dice que las piernas del amado de Cristo, figura de Cristo, son como columnas de mármol fundadas sobre basas de fino oro, que significa que el fundamento firme de la vida del hombre está en la justicia que Él provee. Si en Él estamos plantados y mientras el hombre descansa en Cristo, su caminar por esta tierra será guiado a la justicia de Dios, ¿verdad? Su vida siempre podrá mostrar esa naturaleza divina de oro con la cual se puede gobernar el universo, el oro, para establecer una ciudad firme y un solo camino a lo eterno y a Dios, que es Cristo y su justicia. Y en último lugar están los pies de Cristo, ¿verdad?, que también reflejan ese calzado del Evangelio de la paz, y el bronce bruñido, es decir, el bronce ardiente, bronce calentado con fuego, mientras el Evangelio del gobierno de Dios reconcilia al hombre con Dios y libra al hombre de que Dios le dé la espalda debido al pecado que el hombre no reconoce y se aparta. Los pies entonces, ardiendo de bronce, deshacen las obras de injusticia humana y deshacen todo enemigo interno y externo de las tinieblas, ¿verdad?, todo enemigo del gobierno de Cristo. Por eso dice la Escritura que el Dios de paz nos santifique por completo, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Así también aplastará al adversario, a su enemigo, bajo nuestros pies. Es decir, Dios ve a la iglesia como sus pies en esta tierra, que son parados firmes en la justicia de Cristo y aplastando todo adversario de Él. Es preciso entonces entender que cuando nosotros adquirimos la verdadera naturaleza de Dios, cuando nosotros adquirimos la imagen verdadera de Cristo, ¿verdad?, entonces aprendemos a reconocer que todo imperio del hombre se basa en una imagen falsa, en una imagen equivocada, en una imagen opuesta a Dios, que no puede prevalecer, porque el reino de Dios es el único gobierno, es el único reino que durará para siempre. Los reinos del hombre se edificaron o comenzaron como rebelión hacia Dios, ¿verdad?, porque el hombre no quiso jamás estar en el gobierno de Dios, como un engaño de la serpiente. Y es un gobierno basado en rebelión y es un gobierno basado en corrupción. Pero el gobierno de Dios se basa en la justicia de Dios y se basa en un fruto de vida eterna, en una vida que no caduca, una vida que no carece de nada,
es una vida inagotable, porque no se basa en lo material, sino se basa en una vida inmortal, invisible, en una vida que sobrepasa más allá de este mundo. Así que este es el gobierno, esta es la imagen que Dios desea edificar en ti como ser humano, como hijo de Dios, para que tú tengas la misma esencia de Dios, para que tú tengas la misma naturaleza de Dios, para que tú disfrutes de los mismos beneficios que Dios disfruta. Por eso te hizo hijo de Él, para que tú tengas la genética de Cristo, tú tengas su justicia, tú tengas esa vida que no pasa, que no se destruye. Tú puedas tener esa esencia de luz en todo tu ser. Así que te dejo con esto para que medites. Por favor, presiona el botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones nuevas de todos los temas que ponemos, y suscríbete y comparte para que otros también sean edificados a través de esta palabra. Así que nos vemos en Códigos de Vida Eterna desde la Verdad. Bye.